Hola a todos, vamos a empezar el webinar de Atento. Como siempre, me gustaría iniciar el webinar dándoos la bienvenida a todos los que habéis venido. Gracias una vez más por el interés, el gran interés que demostráis por los webinars de Atento y por siempre tener paciencia para escucharme durante una hora. Como siempre, antes de entrar en materia, pues voy a explicar cuál es la dinámica del webinar, ¿vale? Nosotros normalmente, ¿cómo hacemos los webinars? Pues tenemos una exposición teórica que dura alrededor de los 30 minutos, luego tenemos 15 minutos que son de demostración del software y a continuación tenemos más o menos otros 15 minutos que son para responder preguntas. Cuando lleguemos a los 15 minutos de responder preguntas, ¿cómo podéis hacer preguntas? Bueno, pues tenéis dos mecanismos. El primero es con la herramienta de levantar la mano, que es una pequeña manito que tenéis en el panel de control. Esta herramienta, pues lo que significa es que tenéis un micrófono y queréis que os abra el micrófono, ¿vale? Queréis hacer una pregunta viva voz. Yo os recomiendo este método para aquellos que tenéis preguntas técnicas que hacer o preguntas de casos concretos, porque normalmente lo que va a pasar es que yo necesite más información para responderos de una forma más completa. Entonces vamos a mantener un intercambio de comunicación que por chat es más complicado. Y la segunda herramienta que tenéis, pues básicamente es la herramienta del chat. Con la herramienta del chat podéis escribir vuestras preguntas, yo las leo y las contesto, ¿vale? Normalmente siempre trato de responder todas las preguntas que se ponen en el chat, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya en materia. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la seguridad y concretamente sobre la seguridad en el tema cloud, ¿no? Este es una preocupación recurrente de las personas, de los clientes. Cada vez más hay más gente que quiere migrar al cloud, que quiere pasarse al cloud, pero que tienen un montón de dudas, ¿no? Y el objeto de estos webinars pues es tratar de resolver esas dudas que hay. Vamos a ver concretamente la manera en la que he enfocado este webinar es tratando de responder a qué es lo que debemos exigir a los proveedores a los proveedores cloud para confiarles nuestros documentos en una infraestructura cloud, ¿vale? Entonces, nada, ese es el enfoque que va a tener y yo voy a ir dando más o menos, creo que son unos 6 o 7 ítems que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una contratación de servicio cloud. Como la mayoría de vosotros estáis aquí porque tenéis algún interés en Atento, pues al mismo tiempo lo que voy a hacer es ir diciendo cuál es el margen de cumplimiento de estos requisitos que tiene Atento. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo las dos cosas. Por un lado, qué es lo que debéis pedirle a cualquier proveedor y por otro lado, cómo cumple Atento esos requisitos. ¿Vale? Entonces voy a empezar con la primera diapositiva y a mí siempre me gusta empezar los webinars con cifras porque las cifras hablan de la importancia de los temas que tratamos en los webinars y hace que entendamos mucho mejor de qué estamos hablando. En este caso me gustaría exponer esta cifra de un estudio de CompTIA que dice que el 90% de las empresas en Estados Unidos usan el cloud, ¿vale? Un 60% de esas empresas dicen que tienen al menos un tercio de su arquitectura tecnológica en cloud, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que por lo menos en Estados Unidos la mayoría de empresas, o sea, la gran mayoría de empresas ha dejado cualquier miedo que pudiera tener al cloud y ha comprendido los beneficios del cloud y se ha pasado a utilizar el cloud. Y por otro lado, las cifras que aquí presento también quieren decir que cada vez más es un mayor volumen o una mayor parte de la arquitectura tecnológica de las empresas lo que se está moviendo al cloud. Y si esto es así, esto representa, digamos, una tendencia y no es una moda, ¿no? Yo creo que es simplemente que los directores de tecnología están, los CEOs o los CTOs están aprendiendo cada vez más
que hay una mejor forma de tener sus tecnologías, ¿no? Entonces, me gustaría, antes de seguir avanzando, pues dar otra cifra, porque si bien la tecnología anterior, perdón, la diapositiva anterior, estábamos hablando de una estadística que es americana, para que tengamos en cuenta que este crecimiento del cloud es un crecimiento mundial, pues me gustaría apoyarlo con una cifra que se toma de un informe de Forrester, ¿vale? Que es básicamente que vamos a pasar de 50 billones de dólares en 2013 a 191 billones en 2020. O sea que eso no es una moda, es una tendencia y esto va a seguir creciendo, ¿vale? A nivel mundial. ¿Por qué va a seguir creciendo? Pues básicamente porque el 80% de los ejecutivos de IT, como bien lo dice Forrester, pues están siendo cada vez más proclives al uso de tecnologías cloud, ¿vale? Y ahora ya vamos a entrar, después de haber hablado un poquito de esas cifras, después de haber tratado de resaltar la importancia que está tomando el cloud, vamos a hablar un poquito de la materia concreta que quiere tratar el webinar, que es el tema de qué es lo que debemos pedirle a nuestros proveedores, ¿no? Concretamente cuando queremos contratar un servicio de gestión documental en la nube. Bueno, lo primero que debemos nosotros tener en cuenta es qué tipo de servicio cloud queremos, ¿vale? Hay distintos tipos de servicio cloud. Empezamos por el más típico, que es el cloud público, ¿vale? Que son muchas empresas, muchos clientes accediendo, digamos, a un mismo software, solamente que ese software está preparado para subdividirse en pequeñas partes y que los datos de los clientes estén de alguna manera aislados, ¿no? Que no se mezclen. O sea, está preparado para manejar un volumen diferenciado de clientes, ¿no? Eso es lo que se conoce en el mercado como multitenant, ¿vale? El cloud público, pues, es la solución a la que acceden la mayoría de empresas. Yo creo que hoy por hoy exige unas condiciones razonables de seguridad, ¿vale? La mayoría de nosotros contamos con aplicaciones en cloud público. Por ejemplo, yo que sé, los que trabajáis con Dropbox, con Box, con Google Drive, los que tenéis una cuenta en Facebook, una cuenta en Twitter. O sea, yo creo que en general todos hoy por hoy usamos alguna aplicación que mantiene nuestros datos en un cloud público, ¿no? Y es cierto que muchas veces se escuchan cosas, pero yo creo que esas cosas que se escuchan son más, digamos, las excepciones, los puntos, las cosas, las anécdotas, ¿no? Más que la norma. Luego está el tema del cloud privado, que esto normalmente lo utilizan grandes compañías o compañías que tienen unos requerimientos de seguridad mucho más altos y entonces lo que hacen es que tienen, digamos, el software desplegado en una instancia que simplemente van a usar ellos, ¿no? Básicamente estamos hablando en la mayoría de los casos simplemente de software hosteado, ¿no? O sea, nosotros como proveedor cloud hosteamos una instancia de un cliente. También, por ejemplo, otro típico ejemplo de este tipo de usuarios de contratación que se hace de cloud privado es cuando, por ejemplo, necesitan hacer muchas llamadas a una API, ¿vale? Entonces, eso cuando van a hacer muchas llamadas, pues es preferible tener esto hosteado y no que tiren a lo mejor del cloud público, porque en el cloud público siempre, por lo general, hay limitaciones a las llamadas de la API, ¿vale? En cambio, en cloud privado estamos hablando de una aplicación que normalmente pues es una aplicación que está hosteada, que el cliente tiene, digamos, el uso específico de ese software, ¿no? Ahí no hay otros usuarios. Pero
digamos que el proveedor cloud ahí sigue gestionando la mayoría de, o sea, prácticamente la totalidad de los servicios, ¿no? Y luego está el cloud gestionado, que es cuando a lo mejor nosotros tenemos un equipo técnico que quiere aún seguir haciendo muchas cosas de gestión de ese cloud o de ese software, ¿no? Yo qué sé, o sea, seguir a lo mejor haciendo algún tipo de desarrollo, haciendo algún tipo de administración, ya sea de la base de datos, cosas por el o del propio software, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces es un cloud en el que ya hay una mayor, digamos, intromisión a nivel de administración de parte del cliente, ¿vale? Entonces, estos son los distintos niveles. Bueno, hay otro nivel que es el cloud híbrido, que puede ser, por ejemplo, una mezcla entre cloud público y cloud privado. En cuanto a Atento, ¿qué tipo de servicios, de tipo de servicio cloud presta Atento? Bueno, pues nosotros, la mayoría de nuestros clientes están en un cloud público, ¿vale? Están, pues, básicamente en, por ejemplo, donde voy a hacer yo la demo ahora, vamos a ver, que es cloud.atento.com, ¿vale? Aquí los usuarios pueden acceder con una, bueno, lo tenía aquí, pueden acceder con un usuario y contraseña, cada empresa va a tener aislados sus datos, tenemos un, un certificado SSL para que se cifren las solicitudes, en fin, pero que nada, que ofrecemos ese servicio de cloud público. Y luego para empresas con necesidades más precisas, más concretas, ¿vale? Que necesitan hacer muchas veces particularizaciones de la herramienta. Por ejemplo, necesitan muchos desarrollos o necesitan tirar mucho contra la API o necesitan integrar con otro software, pues normalmente ese tipo de empresas pues lo que hacen es contratar un cloud privado con nosotros, ¿vale? Y van a tener su propia URL, ¿vale? O sea, no van a acceder a este cloud público que estamos viendo aquí, ¿no? A cloud.atento.com, sino van a tener, por ejemplo, yo que sé, fcc.atento.com, applus.atento.com, ¿vale? Van a tener un subdominio propio para su aplicación. ¿Vale? Luego tenemos la opción del cloud gestionado, que es una opción para nosotros, o sea, la ofrecemos, pero no es, digamos, la opción más común y con la que más trabajamos, ¿vale? Preferimos los modelos 1 y 2 porque pensamos que es realmente donde está el valor del cloud para el usuario, ¿no? O sea, es importante, yo creo que una de las ventajas que ofrece el cloud es que los equipos de IT se puedan dedicar a las cosas concretas que pertenecen al negocio y no que tengan que hacerse experto en todas las aplicaciones que se usan a nivel de empresas, porque el volumen de aplicaciones que usamos a nivel de empresas pues es bastante grande, ¿no? Y cada vez tiende a ser mayor. Los usuarios tienden a empezar a usar muchas más aplicaciones y claro, o sea, no podemos pedirle a nuestro personal interno que sea experto en todas esas aplicaciones, ¿no? Tenemos que decirle, bueno, vosotros especializaros en lo que para nosotros es core y el resto, pues confiémoselo a un partner, un proveedor de confianza que garantice que nosotros tenemos la disponibilidad y el acceso al software y que podemos disfrutarlo, ¿vale? Y nada, y de esta manera, pues, IT también se quita otro tipo de cosas, que es, por ejemplo, el mantenimiento de sistemas operativos, de máquinas, bases de datos, etcétera. O sea, una cantidad de trabajo que al final no aporta mucho al negocio, pero que si se lo confiamos a un partner cloud, pues no solo reduce los costes, sino que aumenta en la mayoría de los casos, aumenta
digamos, el nivel de rendimiento de la infraestructura, de la arquitectura IT, y libera a nuestro personal para que pueda centrarse en tareas que son más claves para el negocio, ¿vale? El segundo punto, a mi juicio, a mi punto de vista, que debemos considerar cuando queramos contratar un proveedor de gestión documental en la nube, es el tema de la escalabilidad, perdón. Y la escalabilidad, que es, bueno, es básicamente la flexibilidad que nos da ese proveedor para crecer si tenemos picos de demanda, ¿vale? Yo qué sé, si por ejemplo si trabajamos en la industria del turismo y resulta que en verano, pues por poner un ejemplo, manejamos en el gestor documental documentos de reservas, ¿no? Entonces, en los meses de verano, pues tenemos un mayor número de vouchers y de solicitudes y de reservas, pues entonces en verano a lo mejor para nosotros es importante crecer, ¿no? El número de usuarios, ¿vale? O crecer en almacenamiento, ¿vale? Muchas veces también tenemos documentación que es temporal, que necesitamos guardar por tiempos muy pequeños, ¿vale? Pero que necesitamos compartirla rápidamente, que podamos encontrarla que podamos encontrarla rápido y manejarla rápido para que nuestros empleados pues, puedan trabajar mejor. Pero pasa un tiempo ya no necesitamos almacenarla. Entonces, en ese caso, por ejemplo, necesitaríamos crecer temporalmente en almacenamiento. Entonces, eso es posible con las tecnologías cloud. Era también posible antes, lo que pasa es que era más complicado porque normalmente pues estamos hablando de que las empresas a nivel interno pues estaban bastante, ¿cómo decirlo?, constreñidas, ¿no? Tenían muchas limitaciones a la hora de crecer porque dependía de si tenían suficientes servidores, si había que ponerle más memoria, si había que cambiarle discos y, en fin, una serie de cosas que hoy por hoy la virtualización pues ha cambiado totalmente, ¿no? Digamos que en gestión documental la mayoría de los modelos que se manejan pues es a nivel de número de usuarios y a nivel de almacenamiento, ¿no? Eso es lo que se cobra por un servicio cloud y eso es por donde más podemos crecer, ¿no? Necesitamos más usuarios, necesitamos más almacenamiento. Pero después también hay un punto importante a considerar que puede ser la cobertura de soporte, ¿vale? Y yo creo que aquí dependiendo del uso que nosotros hagamos de lo que es la aplicación, pues vamos a necesitar incrementar ese nivel de soporte, esa cobertura de soporte que tenemos o no, ¿vale? Entonces es importante también que nuestro proveedor de software nos permita hacer ese crecimiento. Y ahora que estoy hablando del tema de la escalabilidad, como digo crecimiento, también digo de crecimiento, ¿vale? Porque puede que el año que viene nos queramos gastar más, se reduzcan nuestros presupuestos por ejemplo, para gestión documental. Bueno, pues nosotros podemos dar un paso atrás, o si resulta que tenemos mucha información que no es archivo vivo, ¿vale? Que a lo mejor es información que no merece la pena subirla ahora porque esa información que la gente apenas sí está consultando, que no está utilizando, ¿vale? Entonces, parece que he perdido la conexión de audio, ¿no? Voy a comprobar si hay internet. Fua. ¿Podéis reiniciar el router? Por fin. Gracias, Santi.
Bueno, que tenemos que salir y meternos otra vez de nuevo. Voy a tener que conectarme a un teléfono. Que voy a tener que conectarme a un teléfono. Vale, gracias. Perdonad que me he quedado por un ratillo sin conexión. Gracias por esperar. Vale, lo retomamos en el tema de la escalabilidad. Estaba hablando de que necesitamos, de que así como podíamos crecer, también podemos decrecer, ¿vale? Si en algún momento hay información que decidimos que ya nadie consulta, que es una información de archivo que nadie está usando y que podemos tenerla en otros mecanismos y liberar espacio, pues podemos hacerlo también, ¿vale? Podemos decrecer en el consumo que tenemos en el servicio de gestión documental. Y eso hoy por hoy, a nivel financiero, pues es una ventaja que yo creo que cualquier empresa puede verlo claramente, ¿no? De beneficio de estar en el cloud. Por último, otra forma de escalar en cloud es a través de lo que normalmente en marketing se conoce como upselling y cross-selling, que es básicamente, pues, cuando hablamos de upselling, pues es por ejemplo, incrementar en el plan que tenemos, ¿no? Ya lo que hemos estado viendo, ya sea a nivel de soporte, ya sea a nivel de más usuarios, más almacenamiento. Y luego está el cross-selling, que es vender productos que son compatibles con lo que ya tenemos. ¿Qué puede ser? Bueno, por ejemplo, nueva funcionalidad, ¿no? Digamos, somos una administración, una institución pública y decimos, no, pues yo quiero ahora el plugin de Atento que sirve para gestionar correspondencia. Bueno, pues entonces podemos instalar este plugin y la empresa ya va a comenzar a disfrutar de esa funcionalidad. O otra empresa dice, bueno, a mí me gustaría que mi Atento tuviera la imagen corporativa de mi empresa. Pues entonces escala en funcionalidad cogiendo el plugin que se llama Skin para nosotros, que es básicamente un plugin que permite adaptar la apariencia de Atento, ¿vale? Atento, para que lo sepáis todo, pues cuenta con varias opciones de escalar. Lo podéis ver desde este enlace, lo voy a abrir, ¿vale? Aquí está recogido básicamente todos nuestros planes, están en dólares y en euros, y podéis ver, por ejemplo, para los que queráis contratar usuarios extras, pues cuánto os saldría el usuario extra de acuerdo al plan en el que estéis. Si queréis contratar más almacenamiento, el almacenamiento lo aumentamos en razón de teras, ¿vale? Y nada, aquí por ejemplo, si queremos crecer en funcionalidad, pues tenemos algunos productos que ofrecemos, ¿vale? Y en fin, que aquí tenemos todo recogida cuál sería la capacidad de crecimiento que tienen los usuarios del servicio cloud de Atento, ¿vale? Un segundo punto muy importante a tomar en cuenta es el tema de la ubicación de los datos, ¿vale? ¿Qué quiere decir la ubicación de los datos? Bueno, quiere decir que tenemos que preguntarle a nuestro proveedor dónde están los servidores en los que vamos a guardar nuestros documentos, ¿no? ¿Por qué el tema de la ubicación es importante? Bueno, por ejemplo, algo importante a considerar es que los servidores no estén ubicados en áreas en las que es probable que haya
alguna catástrofe natural, ¿no? Yo que sé, en áreas, por ejemplo, donde hay tornados o donde hay muchas tormentas tropicales o, en fin, en zonas de alto riesgo, digamos, de desastre natural, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque si ocurre un desastre natural y se va el data center al garete, pues ahí hay un riesgo importante para nuestros documentos, ¿no? Luego está otra cosa que debemos considerar, que es la velocidad de acceso que vamos a tener a nuestros datos, ¿vale? Y en este sentido, la cercanía de los datos juega un papel importante. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, para los clientes que están en Latinoamérica, nosotros ofrecemos el data center de Canadá, ¿vale? Pero para los clientes que están en Europa, ofrecemos el data center de Europa. ¿Por qué? Porque básicamente pueden experimentar una mejora en la velocidad de acceso a los datos dependiendo de la cercanía, ¿vale? Y otra cosa que también afecta al tema de la velocidad es que, a ver, hay grandes núcleos donde se encuentra la mayoría de data centers, donde se encuentra también la mayoría del cableado y de la estructura que hace posible que viajen los datos. Entonces, esos grandes centros que se llaman hubs pueden afectar también digamos, la velocidad a la que pasan los datos, ¿no? Si un usuario había por ahí un ejemplo en internet que decía, por ejemplo, que no era la misma velocidad de descarga la que tenía un usuario de Londres que consultaba un servidor que estaba alojado en Estados Unidos a uno de Londres que consultaba un servidor en Ámsterdam, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay unos hubs que por los que tiene que pasar la información y muchas veces allí pues hay cuello de botella, ¿no? Entre más hubs tenga que atravesar y encima la distancia pues van haciendo que el rendimiento de velocidad a la hora de descargar o de subir datos pues se reduzca. Y por último, otra cosa a considerar en el tema de ubicación de datos es el tema de la jurisdicción. Tener en cuenta que de acuerdo a dónde estén los servidores, pues se va a aplicar una legislación u otra. Por ejemplo, en el caso de India, servidores ubicados en India, la ley de ahí dice que el gobierno está en la capacidad de, sin necesidad de una orden judicial, acceder a cualquier dato, recopilar y acceder y monitorizar cualquier dato que esté en cualquier ordenador ubicado dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, vaya, eso significa que simplemente el gobierno puede venir cuando quiera a ver nuestros datos o a recoger nuestros datos, ¿no? Luego entonces las leyes de protección de datos también juegan un papel importante. No todos los países tienen una ley de protección de datos claramente constituida o con bastante rodaje, ¿vale? Entonces esto es importante. Aquí, por ejemplo, para ejemplificar cuán importante es esto, pues podemos ver la diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos. En Europa hay unas directivas claras sobre ley de protección de datos que rigen, aunque luego cada estado tenga su implementación, pero hay una directiva de la que hace que cada país estado pues tenga que adaptarse a esa directiva, ¿no? Y esas directivas pues rigen todo lo que es la protección de datos a nivel de toda la Unión Europea, ¿vale? En cambio en Estados Unidos no hay, digamos, una única ley que regule el procesamiento de datos personales. Ahí lo que hay finalmente que cada estado pues termina haciendo lo que dice que se debe hacer, ¿no? Entonces, hay digamos que menos garantías en ese sentido en Estados Unidos que en Europa. Aquí digamos que se exige
que los datos personales sean manejados con unas estrictas condiciones y que solamente se puedan recolectar cuando se tiene un propósito legal para ello, ¿no? En Estados Unidos, pues son menos, han estado mucho tiempo menos preocupados por regular este tema. Aquí en Europa se supone que a raíz de digamos la historia que ha tenido Europa, que pues ha pasado por grandes dictaduras y eso, pues eso ha hecho que los gobiernos europeos, que las autoridades europeas están mucho más preocupadas por ese tipo de, o sea, por proteger la información personal, los datos personales de los usuarios, que al final forman parte de lo que aquí en Europa pues se considera también un derecho, ¿no? O sea, los datos son derecho y la privacidad de esos datos son un derecho de los ciudadanos, entonces hay que legislarlo para protegerlo. En Estados Unidos pues han sido un poquito más laxos en este sentido, ¿no? En cuanto a Atento, bueno, nosotros contamos con servidores en Francia, la mayoría de centros de datos están en Francia y luego tenemos otro centro de datos en Canadá. Como decía, normalmente por temas de velocidad y acceso, recomendamos a los clientes en Latinoamérica el uso de los servidores, el uso del centro de datos de Canadá. Y a nuestros clientes aquí en la Unión Europea, pues por supuesto el uso de los centros de datos que tenemos en Francia. En los centros de datos primarios, que para nosotros son los franceses, aplica lo que es la normativa comunitaria. ¿Vale? Una tercera cosa importante que tenemos que pedirle a los proveedores cloud, pues las certificaciones. Las certificaciones pues simplemente son herramientas o por llamarlo de alguna manera garantías, pruebas de que el proveedor de cloud está haciendo ciertas cosas bien, ¿no? Vamos a revisar un poquito estos distintos sellos que os he puesto aquí, ¿no? Que son muchas de las certificaciones que pueden adquirir los proveedores cloud, ¿no? Tenemos la ISO, ¿vale? La ISO 27001, que es la de seguridad de la información, ¿vale? Es quizás la más conocida, ¿no? Y luego ya tenemos otro tipo de certificaciones. Tenemos, por ejemplo, las SAS70, que son políticas y procedimientos de seguridad fiables y continuos, o sea, que garantiza que las empresas llevan políticas y procedimientos de seguridad que son fiables y que se mantienen en el tiempo, ¿no? Luego tenemos el Lead Security, ¿vale? Que básicamente son medidas relativas al riesgo también en el cloud, y ellos tienen una especie de rating en el que se valora las empresas, ¿vale? Luego tenemos la CSA STAR, que es una certificación de Security Trust and Assurance Registry, que básicamente lo que hace es medir seguridad, buenas prácticas, cumplimiento de regulaciones, todo orientado al cloud, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos el PCI en la parte de, sobre todo para regular pagos, ¿vale? Pagos con tarjeta de créditos. Es un estándar de seguridad. Y finalmente tenemos los SOC, que son lo que antes era el SAS70, ¿vale? Y que tiene que ver un poco con la ley SOX, ¿vale? Que inicialmente es una ley que fue considerada en Estados Unidos para el tema de evitar fraudes y riesgos y bancarrotas, ¿vale? Entonces de ahí pues se sacaron unas medidas a nivel de seguridad de la información y de efectividad y rigor en la aplicación de ciertos procedimientos de seguridad y de alta disponibilidad, ¿vale? Estos son algunas de las certificaciones que podéis exigirle a vuestro proveedor cloud. Hay otras, ¿vale? Hay muchas más, pero digamos que yo he recogido aquí, digamos, las que son las más populares. En cuanto a Atento, bueno, nuestro proveedor de infraestructura de cloud está
está certificado en la 27001, concretamente la 27001-2005, que se refiere al suministro y explotación de infraestructuras dedicadas al cloud. Y luego también está certificado en la 27000, en la 27002. Bueno, la segunda creo que no es del todo una certificación. Que cumple con el ámbito del servicio, de prestación del servicio, ¿vale? Nuestros pagos se realizan con PayPal, que PayPal cumple el PCI, ¿vale? Nuestro proveedor de infraestructura del cloud está utilizando, está certificado con el SOC, ¿vale? Que como les decía hace un ratito, el SAS 70 era como se llamaban antes estos estándares. Y ahora mismo estamos en proceso de certificarnos con la START, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a entrar a lo que es el tema más peliagudo, por llamarlo de alguna manera, que es el tema de la seguridad, ¿no? Y la seguridad es una cosa que podemos, o sea, que al final se habla mucho de ella, pero que tiene diferentes aristas, ¿no? Diferentes formas de dividirla, diferentes formas de entenderla, diferentes puntos a considerar, ¿no? Yo he señalado aquí 4 puntos que a nuestro juicio pues son vitales a la hora de considerar qué tan seguro es un cloud, ¿no? El primero es qué tan protegidos están vuestros documentos, vuestros datos del malware, ¿no? De virus, de troyanos, de ese tipo de software maligno, ¿no? Luego tenemos la seguridad de usuarios, de piratas que quieren hacer daño, ¿no? Que lo que tendríamos que preguntarnos aquí es, ¿están mis datos protegidos de hackers? Luego tenemos otra arista de este tema de la seguridad, que es qué tan protegidos están mis datos ante contingencias. Cuando me refiero a contingencias, pues me refiero a que haya fallos en los centros de datos, ¿vale? Que se rompa un disco, que haya una catástrofe natural, etcétera, ¿vale? Y luego finalmente está el tema de qué pasa si decido irme, o sea, porque mis datos, mis documentos, está claro que me pertenecen a mí, yo quiero podérmelos llevar cuando yo buenamente quiera, ¿no? Así si quiero irme a otro proveedor que me ofrece mejores precios, pues yo quiero poderme llevar mis documentos cuando quiera, o si simplemente me quiero dar de baja en el servicio porque no quiero pagar más, pues necesito llevar mis documentos, ¿no? Que son míos. Vale, pues vamos a repasar cada uno de estos datos y vamos a ver cómo se gestionan aquí en Atento, ¿vale? El primero, perdón, es el tema del malware, ¿vale? Nosotros, ¿cómo gestionamos esto? Bueno, pues nosotros tenemos una política de antivirus. Vamos a verla desde aquí. Nosotros tenemos nosotros utilizamos servidores Linux, ¿vale? Los servidores Linux, pues, son considerados por la mayoría de comunidad de desarrolladores en el mundo y de gente técnica, pues son considerados como mucho más seguros, ¿no? Por una serie de características, ¿no? Por ejemplo, que los programas se ejecutan sobre usuarios con menos permisos que el usuario root, ¿no? Digamos, el usuario que gestiona todo el sistema, ¿no? Entonces esto pues minimiza las posibilidades de que haya daños, ¿no? Linux es software open source, ¿no? Es de código abierto, entonces hay muchas más personas revisando, hay muchas más personas contribuyendo y eso significa pues muchos más ojos a la hora de detectar que alguien cuele un software malicioso dentro del código, ¿no? Mucha gente también al mismo tiempo tratando de prevenir vulnerabilidades, estudiando dónde puede fallar el sistema operativo, dónde podemos dejar una brecha de seguridad, ¿no? Los drivers del software que permiten conectar con otros dispositivos o en general con otro software también, pues son constantemente actualizados y están constantemente revisados
Y otra cosa muy importante es que el software siempre se instala desde repositorios oficiales, garantizando el control, ¿no? del software que está en circulación, perdón. Entonces, aparte de eso, de que utilizamos servidores Linux, tenemos por supuesto también unas medidas de antivirus, ¿no? Nosotros concretamente utilizamos un software que es de los mejores antivirus para Linux, que es CLAM AV, ¿vale? CLAM se utiliza como un demonio que está constantemente monitorizando, digamos, el sistema y detectando cualquier amenaza que se pueda presentar, ¿vale? Haciendo un escáner de virus. Entonces, nada, es importante que le pidáis a vuestro proveedor cloud que os diga, bueno, ¿qué hacéis para que no me vaya a ver afectado, por ejemplo, que en algún momento me bajé un documento y resulta que ese documento era un virus, ¿no? Pues esas cosas son importantes. Luego tenemos el tema de los hackers, ¿vale? Que es ¿qué hace nuestro proveedor para detectar posibles vulnerabilidades a nivel de que otra gente, o sea, desarrolladores que quieren hacer daño muchas veces, porque muchas veces no hay un propósito claro, sino simplemente hacer daño? ¿Qué vulnerabilidades se detectan, ¿no? ¿Cómo se vigila esto? O simplemente lo dejamos hasta que pase algo y ya está, y actuamos correctivamente. No. Tenemos que solicitarle a nuestro proveedor de cloud que nos diga que cuenta con medidas preventivas importantes, ¿no? Y las medidas preventivas normalmente son auditorías de seguridad. Nosotros en concreto trabajamos con esa empresa, ¿vale? Que se llama Survela y es la que nos hace las auditorías de software, ¿vale? Perdón, las auditorías de seguridad y que nos da informes, ¿vale? Para prevenir, para decirnos, bueno, por aquí se os pueden colar, ¿vale? Y nos va dando guías y nos va advirtiendo de posibles riesgos que hayan, ¿vale? Luego está la parte de contingencias, que aquí es donde más nos vamos a extender porque esto tiene que haber, para poder actuar ante contingencias, tiene que haber digamos, una política general de seguridad bastante clara y bastante bien definida, ¿no? Y no solo a nivel de qué hacemos cuando ocurran las contingencias, sino qué hacemos para prevenir que ocurra cualquier contingencia, ¿no? Todas las contingencias son imposibles de prevenir, ¿vale? Pero entonces si nosotros actuamos de forma preventiva, teniendo unas políticas claras, pues seguramente que el impacto va a ser mucho menor. Entonces eso es precisamente lo que se le pide al proveedor cloud, ¿no? Que tenga definido qué es lo que va a hacer en caso de que ocurra algo. Entonces, el primer paso que se le debe pedir al proveedor para la gestión de contingencias, pues es el tema de la monitorización, ¿no? O sea, ¿tú qué haces para garantizar que todo funcione correctamente? Nosotros, en nuestro caso, trabajamos con un software que se llama Nagios, ¿vale? Que es una aplicación que monitoriza nuestra base de datos, nuestros discos, el sistema operativo, la memoria, los servidores de aplicaciones, para detectar posibles riesgos, ¿vale? Entonces, constantemente a nuestro equipo de soporte le manda ante cualquier riesgo detectado, cualquier cosa que no esté funcionando al 100%, pues manda una alerta. Manda alertas por SMS y manda alertas por correo también para avisar de que algo no está mal. Entonces, por ejemplo, ante una caída del servidor, este sistema Nagios pues nos informaría automáticamente de que, oye, el sistema se ha caído y los usuarios están sin acceso. Entonces, uno de nuestros técnicos pues va rápidamente y activa el protocolo y levanta y restablece el servicio, ¿no? Entonces, esto por el lado de la monitorización. Luego, otro tema que es bastante frecuente que nos lo preguntemos es el tema de los backups, ¿no? O sea, hay que preguntarle al proveedor cloud si tiene una política de backups, ¿no? O sea, si está haciendo copias de seguridad constantes y con qué
con qué regularidad, ¿no? Nuestras copias de seguridad se hacen cada 24 horas a la medianoche, siempre en el horario de Central Europe, ¿vale? Tenemos un backup primario y un backup secundario. En caso de que fallase el backup primario, pues siempre tenemos esa segunda opción para recuperar el sistema, ¿vale? Entonces, eso por un lado de los backups. Luego tenemos el tema del recovery, ¿no? Una cosa es hacer copias de seguridad por si llega a pasar algo y otra cosa es en el momento de que pase algo, cómo actuamos, ¿no? Entonces, recordar que os decía que teníamos una serie de copias que son básicamente réplicas también del sistema. Entonces, contamos nosotros con un entorno de producción que es el entorno en el que normalmente estáis todos los clientes, ¿vale? Que es, digamos, el atento que está en condiciones normales, ¿no? Pero aparte de eso, contamos con un servidor que es una réplica de ese servidor en producción en un data center diferente en el que tenemos los datos de producción, ¿vale? Y luego aparte contamos con una copia local aquí con una réplica local aquí en nuestras instalaciones, ¿vale? Entonces digamos que tenemos esas dos réplicas allí por si llegase a pasar algo. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, en cuanto digamos que este sistema de producción quede inoperativo, o sea, que no se pueda seguir utilizando para prestar el servicio, pues vamos a habilitar una réplica, ¿vale? Para que se pueda restablecer el servicio y luego pues simplemente vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para volver a que ese sistema de recovery pues se pase a un sistema de producción que es el que va a contar, digamos, con toda la garantía de servicio ordinaria, ¿no? O sea, comunes. Vale. Luego tenemos, esa era la parte de recovery, luego tenemos la de continuidad de servicio, ¿vale? Esta es bastante importante que la tengamos en cuenta, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay un fallo en el sistema? Pues eso lo que hace es que activa un protocolo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona ese protocolo? Pues básicamente hay una respuesta inicial. En esa respuesta inicial lo que hacen nuestros técnicos es que evalúan lo que ha pasado, ¿no? Y dicen, bueno, hemos perdido esto, tenemos esto, estos son los daños, esto es lo que tenemos que hacer para recuperar, ¿vale? Y se ponen a disposición ciertos equipos humanos, o sea, decimos, bueno, esta incidencia está asignada a estos técnicos y estos técnicos son los que se van a encargar de manejar el incidente, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos pues es restablecer el servicio, ¿vale? Porque para nosotros la prioridad es que los clientes tengan ese acceso 24/7 a sus documentos, ¿no? Entonces, una vez se recupera el servicio, este servicio, como os comentaba hace un ratito, pues se recupera habilitando una réplica del sistema, ¿vale? Después de que se haya recuperado el servicio, hay que tener en cuenta que el servicio que estáis teniendo en ese momento, cuando se sube una réplica, pues se está prestando en condiciones que no son, digamos, las corrientes, ¿no? Las normales. Entonces tenemos que llevar a cabo pues unas medidas provisionales, que es, por ejemplo, la reubicación de los servicios, ¿no? O sea, ver qué réplicas utilizamos, etcétera. Son medidas temporales en general que nos permiten continuar prestando el servicio mientras se resuelve lo que ha pasado en la instancia de producción, ¿no? Y se pueda reanudar el servicio normal. ¿Qué es el objetivo y el último paso? ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que se hace, bueno, se describe en esta gráfica, ¿no? Nosotros contamos con réplicas del sistema, ¿vale? Del sistema en producción, que es donde vosotros tenéis, donde trabajáis normalmente.
Estas réplicas, por cuestión de tema de seguridad, se almacenan en distintas ubicaciones, distintos data centers y una copia nuestra, ¿vale? Entonces, esas réplicas pues nos garantiza que siempre haya, esas réplicas ubicadas en distintos sitios, pues nos garantiza que siempre haya una réplica disponible para acceder al servicio en caso de que hayan incidencias críticas, incidencias blocker, que son cuando ya no se puede acceder al sistema, ¿vale? Y básicamente pues se cuenta con un proxy, que el proxy lo que hace es redirigir siempre al sistema que nosotros digamos que es el sistema de producción, ¿vale? Aquí podemos ver eso, ¿no? También el proceso que describí hace un ratico. Primero se hace el análisis de datos, luego se pone en funcionamiento una réplica del servicio, que es lo que se llama el recovery del servicio. Se presta el servicio en circunstancias que no son las normales y finalmente se vuelve a las condiciones normales de servicio. Bueno, estas son nuestras políticas de continuidad de servicio. Todas estas cosas están online, las puedes consultar cuando queráis. Y finalmente tenemos una parte muy importante que es que pertenece más a la parte preventiva que a la parte reactiva, al igual que la monitorización, y es la parte de mantenimiento y mejora continua. ¿Qué hacemos en mantenimiento y mejora continua? Bueno, pues una cosa muy importante, por ejemplo, es el tema de los hotfixes, que son paquetes que normalmente solucionan algún problema que se haya detectado en el software, ¿no? Un cliente o nuestros propios técnicos detectan algo que no está funcionando bien, un bug, y básicamente pues se crea un pequeño paquete que está encargado de solucionar ese fallo, ¿vale? Luego también, eso digamos en la corrección de fallos, pero luego luego están el cambio de versiones, ¿no? Que básicamente, pues lo que significa para el cliente es que pueda gozar de nueva funcionalidad, de un producto más estable, con cosas corregidas, con cosas nuevas, ¿vale? Entonces, en nuestro servicio cloud están incluidas para el cliente el acceso tanto a versiones menores como a versiones mayores. Las versiones menores pues normalmente representan cambios que no son muy considerables, ¿no? En cambio las versiones mayores pues normalmente siempre es una sorpresa, ¿no? Es un cambio radical en el producto, que normalmente para los clientes siempre es bueno porque siempre viene cargado de nueva funcionalidad y de cosas que nuestros técnicos han detectado que eran mejorables, ¿no? Una cosa muy importante a tener en cuenta en el tema de la política de mantenimiento y mejora continua es que nosotros tenemos también definidas unas políticas de notificaciones a los clientes, ¿vale? O sea, en todo momento vosotros vais a ser avisados de que hay nuevas versiones, o en el caso también de que hayan riesgos o fallos en el sistema, pues se van a emitir anuncios por email, ¿vale? O van a llegar emails diciendo, bueno, vamos a tener que, por tema de seguridad, vamos a tener que hacer alguna modificación y el sistema va a estar fuera de servicio por este tiempo y en esta determinada fecha, ¿vale? Entonces tenemos una serie de notificaciones a las que vosotros vais a poder acceder, ¿no? Que son, por ejemplo, notificaciones de actualización de hotfixes y plugins, vamos a poner nueva funcionalidad o vamos a corregir algún bug, de versiones menores, de versiones mayores, cambios que hagamos en nuestra API y en general mantenimientos programados, que son simplemente tareas que hacemos cada cierto tiempo para garantizar que todo esté en perfectas condiciones y que podáis disfrutar del mejor servicio posible. Vale, otros aspectos de mejora que tratamos de notificar, pero que son un poco menos restrictivos, pero que bueno, igual tratamos de hacerosla llegar por correo, es el tema de mejoras de la documentación del producto, ¿vale? Cuando hay nuevas entradas, cuando explicamos cosas nuevas, también os enviamos manuales y ayudas audiovisuales para que podáis probar el sistema y aprender a usarlo mejor. También notificamos cuando hay cambios en los precios, cuando hay cambios en los términos del servicio, etcétera, ¿vale? Nada, eso era la parte de la gestión de contingencias.
vamos al tema del plan de salida. Ya estamos más cerca de la finalización del tema teórico y vamos a poder ver Atento rápidamente en funcionamiento. Entonces, voy a ir aquí a esta página. Un plan de salida que básicamente, bueno, era lo que hablábamos de qué pasa si ya no quiero seguir en Atento, ¿no? O sea, o qué pasa si no quiero seguir con este proveedor cloud. Pues ese proveedor cloud de gestión documental me tiene que asegurar que en el caso de yo no querer seguir, me puedo llevar mis documentos, ¿vale? Porque los documentos no son propiedad de Atento ni de ningún proveedor cloud, son propiedad de la empresa que ha confiado esos documentos, el almacenamiento de esos documentos con nosotros, ¿no? Entonces, básicamente nosotros en Atento pues ofrecemos dos fórmulas a los clientes para que puedan hacer la migración del sistema. La primera es una migración CEMIS, ¿vale? CEMIS es un estándar que hicieron los principales fabricantes de software de gestión documental y SM, y básicamente este estándar garantiza la comunicación entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un cliente nuestro decide que quiere pasarse al Fresco, decide que quiere pasarse a Documentum o a OpenText, ya sea en la nube o ya sea hosteado en sus propios servidores, pues básicamente nosotros les ofrecemos la opción de que hagan esta migración utilizando ese estándar, ¿vale? Esta migración pues básicamente va a requerir que haya un sistema SM destino al que se vayan a migrar los datos y que ese sistema SM destino pues implemente el estándar CEMIS, ¿vale? Concretamente en la versión 1.0 o superior, ¿vale? Y también que nos ofrezcáis el acceso temporal a ese sistema al que queréis migrar vuestros datos, ¿vale? Aquí podéis consultar más información sobre CEMIS en esta página que tenemos aquí, ¿vale? Y luego está la segunda opción, que es una funcionalidad propia del software que nos permite la exportación al sistema de fichero, ¿vale? Nos va a permitir exportar unos ficheros XML en los que se van a guardar los metadatos, y luego están los ficheros físicos, que son los documentos que nosotros hemos subido, ¿no? Entonces vamos a poder exportar en cualquier momento, ¿vale? Y desde la propia interfaz del producto vamos a poder exportar todos nuestros documentos. Solo hace falta que nos pongamos en la raíz de nuestro dominio y que le demos a la vista de exportación y ya nos podemos llevar todos nuestros datos, ¿vale? Nos da varias opciones para exportar. Nada, y aquí pues simplemente nuestras políticas pues requieren otras cosillas que el cliente debe tener en cuenta a la hora de migración, pero que a la hora de salida, pero que lo que debe tener en cuenta al final del cliente es que existen opciones para irse si así lo quiere, ¿vale? Nada, bueno, todavía nos quedan 3 temas más a considerar, ¿vale? Pero ya estamos cerca a pasar a la presentación. Al final me he extendido un poquito más en la parte teórica. Los programas de soporte son importantes de considerar, ¿vale? Porque los programas de soporte pues básicamente nos dicen cuál es la cobertura de soporte técnico que tenemos con el software. La suerte con el cloud es que al tener nosotros a todos nuestros clientes, la mayoría de ellos en un cloud público, lo que va a pasar es que normalmente es muy poco probable que incidencias blocker del tema, por ejemplo, que no se pueda acceder al sistema, pues esas incidencias se resuelven en el menor tiempo posible, muy rápido, ¿vale? Menos de 1 hora. Para la mayoría de los clientes, porque claro, o sea, tener en cuenta que es que todos los clientes están allí, no podemos permitirnos una caída del servicio, ¿no? Pero luego hay situaciones o coberturas propias que cada empresa, de acuerdo a sus necesidades, pues va a necesitar ampliar, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a pensar en empresas que tienen todo su sistema de información conectado al gestor documental, ¿no? Que están a lo mejor
consultando de manera constante datos o que están volcando de manera constante datos al gestor documental. Entonces, claro, estas empresas pues no pueden permitirse ningún tipo de, o sea, no pueden permitirse que cualquier circunstancia que acontezca se quede eternamente sin resolver o que se tarde mucho en resolver, ¿no? Entonces estas empresas pues van a necesitar unas mayores SLA o cobertura de soporte, ¿no? Van a necesitar que el proveedor se comprometa a ofrecerles un servicio pues más adecuado a sus necesidades. Podéis consultar nuestras políticas de soporte también desde aquí, desde donde está toda la documentación nuestra, aquí en cobertura de los planes de soporte, ¿vale? Allí está básicamente qué significa cada ítem al que nosotros nos comprometemos y de acuerdo a vuestro plan, nosotros tenemos soporte desde el muy pequeñito hasta soporte 24/7, que quiere decir que estamos todos los días de la semana y todos los días del año atentos a cualquier cosa que pueda pasar con vuestro atento. Vale, aparte del programa de soporte, teníamos también los términos de servicio. Normalmente los proveedores cloud han publicado estos términos de servicio, ¿vale? Porque estamos hablando de un servicio que se presta mediante Internet. Pues lo que yo recomiendo siempre es que os leáis estos términos de servicio, que son la letra pequeña de lo que estamos aceptando cuando contratamos un servicio cloud. Nosotros también tenemos publicados nuestros términos de servicio, podéis leerlos, nos gusta ser totalmente transparentes, así que podéis consultarlos y realizarnos cualquier pregunta que surgiese sobre algo que no entendéis. Hemos tratado de publicar esto en la web en el lenguaje más sencillo posible, aunque algunos términos inevitablemente son legales, ¿no? Pero tratamos de que el contrato esté en términos simples para que todo el mundo los pueda entender y poder ser lo más transparentes posibles. Nada, la última cosa que tenéis que tener en cuenta antes de contratar un servicio cloud es que al final los clientes, los usuarios de un cloud, igual que de cualquier producto, hablan por el producto, ¿no? O sea, tenéis que ver quiénes están trabajando con ese proveedor y eso va a ser una referencia de que ese software o ese servicio pues vale la pena, ¿no? Y que hay gente que confía en él y que el software responde correctamente, ¿no? Entonces aquí yo simplemente os recojo el caso de Atento, algunas de las marcas que trabajan con Atento. Tenemos muchos otros clientes, pero bueno, aquí he querido señalar, digamos, algunas de las marcas más conocidas, ¿vale? Nada, vamos a pasar ya a la demostración del software porque llevamos un poquito de retraso, ¿vale? Recordad que podéis tener acceso al software desde nuestra web, ¿vale? Muy fácilmente, os voy a mostrar cómo hacerlo. Simplemente os vais a atento.com, ¿vale? Y en atento.com tenéis aquí un botoncito que dice 30 días gratis. Vais y rellenáis este formulario. Lo que va a pasar a continuación, bueno, es muy importante que os aseguréis de que el correo está bien puesto, ¿vale? Porque si no vais a poder tener acceso hasta que no activéis la cuenta. Entonces se os va a mandar un email con un link de activación de la cuenta. Entonces es muy importante que el correo esté bien escrito. Una vez que rellenéis el formulario, como os decía, os va a llegar un correo con un link de activar la cuenta. Activáis la cuenta. En ese mismo correo también os vienen las claves de acceso, ¿vale? Para que las tengáis presentes. Una vez que accedáis al, bueno, ese botón de activación os va a llevar directamente al software, ¿vale? Yo voy a entrar ahora mismo con un usuario mío. ¿Vale? Vais a entrar aquí a Atento 4.
y vais a tener acceso a los dos módulos que componen Atento. El módulo principal, que es el módulo de gestión documental, y luego tenéis el módulo de captura de documentos. Estos dos módulos son standalone, eso quiere decir que pueden trabajar solos, cada uno por independiente, pero por supuesto también trabajan de forma integrada. Nosotros recomendamos que empecéis por el módulo de gestión documental, que es el más sencillo, a menos de que queráis simplemente ver cómo funciona la captura, ¿no? Entonces nada, me voy a ir al módulo de gestión documental, ¿vale? Ya estoy en el sistema, me voy a, yo tengo permiso de administrador, entonces voy a ver muchas cosas aquí en el sistema, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en este dominio que yo tengo, ¿vale? Vosotros vais a llegar a algo similar a lo que estáis viendo ahora, que básicamente aquí va a aparecer vuestro correo. Eso lo podéis cambiar, ¿vale? Dándole aquí a la pestaña modificar y podéis poner aquí lo que queráis, ¿vale? Nada, el sistema se divide en 3 espacios fundamentales, ¿vale? Que es, por un lado, los workspaces, que es donde tenemos la documentación que queremos compartir con el resto de la empresa. Luego están los templates, que son estructuras documentales que creamos para no tener que trabajar 2 veces. Ahora os enseñaré un ejemplo. Y luego están las secciones o espacios de publicación interna, que son espacios en los que nosotros podemos publicar documentación para usuarios internos, pero documentación que ha sido finalizada y que no queremos que sea modificada, ¿vale? Simplemente queremos difundir conocimiento al interior de la empresa. Muy importante para los que empezáis a hacer la demo por primera vez es el tema del idioma. Si no, por defecto creo que os va a aparecer en inglés la plataforma. Si no os sentís cómodos con el tema del inglés, os vais aquí a la pestaña de vuestro usuario, le dais a espacio de trabajo le dais a preferencias o preferencias en inglés, y aquí le das a Edit Local Settings y aquí seleccionáis el idioma, ¿vale? Nada, yo me voy al espacio de gestión documental. Bueno, una cosita aquí que, por ejemplo, que estáis viendo es que hay otro, o sea, cuando yo me he venido aquí a gestión documental, he venido a una carpetita que pone Verónica Mesa. Es importante que distingáis este espacio de trabajo que tiene vuestro nombre de usuario o el nombre de vuestro correo, porque es el espacio privado de documentación que tenéis. Eso quiere decir que la documentación que pongáis aquí no la vais a poder compartir con el resto de usuarios de la empresa, ¿vale? Este es un espacio creado básicamente para que vosotros pongáis vuestra documentación privada. Si queréis volver al sitio donde vais a poder compartir todos los documentos con el resto de la empresa, pues básicamente venís aquí al usuario y ponéis volver al repositorio. ¿Vale? Entonces, nada, como os decía, están los espacios de trabajo, ¿no? En los espacios de trabajo es donde nosotros vamos a poder construir toda nuestra estructura documental, nuestro árbol documental. ¿Qué podemos colocar aquí? Bueno, pues depende cómo decidamos organizar nuestra documentación. Hay empresas que tienen que organizan su documentación con una estructura orgánica, ¿vale? Orgánica quiere decir, por ejemplo, departamental o por áreas, ¿vale? Es el caso, por ejemplo, de lo que yo he creado aquí, ¿no? Yo he creado departamento financiero, administración, recursos humanos. Eso sería una distribución orgánica. Pero muchas empresas también organizan su documentación de forma funcional, es decir, por funciones. De cualquier manera, crear vuestra estructura documental, la forma en la que queréis organizar los documentos es supremamente fácil. Solamente tenéis que darle aquí a crear nuevo espacio de trabajo, y yo ahora, por ejemplo, voy a crear, ¿qué cosa no tenemos aquí? A ver, voy a crear, por ejemplo, marketing, ¿vale? Nada, yo creo marketing. Puedo decirle si quiero utilizar una plantilla. Las plantillas son los templates que tenemos aquí. En este caso no voy a utilizar ninguna y le doy a crear. Entonces, si me voy aquí a la raíz de espacios de trabajo, veo que todo lo que yo tengo creado aquí
perdón, que lo que acabo de crear, que era la carpeta de marketing, el espacio de marketing, pues se ha añadido a mi árbol documental. Se van organizando de forma alfabética, ¿vale? Entonces, nada, esta raíz de mi organización documental la puedo crear simplemente con este botón, añadiendo espacios de trabajo, ¿vale? ¿Para qué son los templates? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que aquí en el caso de recursos humanos tenemos una serie de trabajadores, ¿no? Tenemos siempre por cada trabajador, nosotros tenemos una determinada estructura, ¿vale? Tenemos una carpeta en la que guardamos sus contratos, los documentos de la seguridad social, sus nóminas, ¿vale? Y por cada empleado siempre vamos a tener eso. Entonces, ¿para qué sirven los templates? Los templates sirven para ahorrarnos trabajo. Yo aquí en templates tengo creada una estructura empleado, ¿vale? Y una estructura empleado que básicamente pues contiene 3 carpetas. Podría contener también documentos en sí mismo, por si queremos meter plantillas ya de cosas ahí adentro. Entonces, voy a utilizar ese template para crear un nuevo empleado sin tener que crear toda esta estructura documental, ¿vale? Entonces me voy a recursos humanos y le digo nuevo empleado. Ese empleado, bueno, voy a decirle que voy a crear un espacio de trabajo y ese empleado va a ser, por ejemplo, Domínguez Julio. Y le voy a decir que utilice la plantilla empleado, ¿vale? Entonces, yo creo este empleado y esa carpeta Domínguez Julio ya se me va a crear con esa estructura que tiene mi template, ¿vale? Entonces, básicamente, pues esto nos va a ahorrar trabajo. Para seguir con el ejemplo del empleado, vamos a pensar que queremos compartir con ese empleado documentación que es suya, ¿vale? En Atento tenemos 2 formas de publicar o de compartir información con usuarios. Una es una publicación interna y otra publicación con usuarios externos. Usuarios externos quiere decir que no tienen una clave de acceso al sistema ni un usuario, ¿vale? Entonces, es una especie de compartir como por ejemplo hace Google Drive o como hace Box o como hace Dropbox, ¿no? Que simplemente mandamos un enlace con documentación a determinado usuario. Vamos a empezar por ver la publicación interna. Vamos a suponer que queremos compartir con este empleado su nuevo contrato de trabajo. Entonces aquí tenemos el contrato de esta persona, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos nosotros para publicar ese contrato y compartirlo con ese empleado Claudio, pues básicamente va a ser venirnos aquí a la pestaña publicar y le decimos exactamente dónde tiene que publicar ese documento. En este caso, yo como tengo permisos de administrador, veo todo esto, ¿vale? Pero entonces yo aquí seleccionaría exactamente dónde quiero publicar. Vale, vamos a ver si encuentro esto rápidamente. Vale, no parece que no lo voy a encontrar, pero da igual, porque eso ya está publicado, vamos a verlo directamente aquí. Entonces yo me vengo aquí a la carpeta empleados dentro de espacios de publicación interna y aquí está la carpeta en la que yo le voy a compartir a Claudio sus documentos. Entonces aquí a Claudio le voy compartiendo los documentos que quiero que él tenga. Es muy importante, por ejemplo, vamos a ver esta versión de este contrato. Es muy importante que notemos que aquí no hay una pestaña para modificar datos, ¿vale? Entonces, estoy haciéndole llegar a Claudio un documento que él no puede modificar, simplemente puede consultar o descargar. ¿Qué no garantiza esta forma de publicar y de compartir documentación a nivel interno? Bueno, no garantiza que la información no se duplica, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo aquí es compartiendo, digamos, una referencia a un documento que está publicado en los espacios de trabajo. B, nos garantizamos de que siempre publicamos la versión que queremos publicar, la última versión del documento, ¿vale? Así cuando le enviemos el contrato, pues le vamos a enviar el contrato vigente, ¿vale?
y básicamente pues nos evitamos también tener que mandarle a lo mejor información por correo electrónico o por algún otro medio, ¿vale? Por un medio papel también, por ejemplo. Vale. Ya hemos visto el tema de las publicaciones. Vamos a ir a nivel de documento y a ver cómo se puede trabajar con un documento en concreto, ¿vale? Yo voy a ir aquí a documento de la Seguridad Social y en esta carpeta voy a crear cualquier documento, ¿vale? Por ejemplo, voy a arrastrar este PDF que tengo aquí. ¿Vale? Ya se ha creado. Uy, este documento mejor no. ¿Vale? Lo voy a borrar. Y ahora voy a subir cualquier otro PDF que tenga por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, este documento de portada. ¿Vale? Yo lo arrastro aquí. Le doy a continuar, le doy a importación inteligente por si hay que importar metadatos. ¿Vale? Y ya tengo mi documento aquí importado, ¿no? Entonces, si yo entro a este documento, pues puedo hacer varias cosas. En primer lugar, lo puedo previsualizar desde aquí. ¿Vale? Así, por ejemplo, nuestros usuarios, antes de descargar un documento, pueden saber de qué documento están hablando. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues aquí puedo modificar una serie de metadatos del documento. El sistema por defecto viene con un esquema de metadatos que es el esquema Dublin Core. ¿Vale? Esto es un estándar en la industria, pero si nuestra empresa necesita que el documento tenga metadatos particulares, podemos hacerlo, ¿vale? Podemos, digamos, adaptar estos metadatos a lo que es su modelo de negocio o sus metadatos de negocio. ¿Qué metadatos interesantes tenemos aquí en el esquema Dublin Core? Bueno, por ejemplo, el tema de la cobertura, ¿vale? Esto también se puede adaptar a lo que vosotros necesitáis, ¿vale? Pero, por ejemplo, si sois una empresa multinacional que tiene presencia en distintos países y queréis, por ejemplo, tener clasificado la documentación dependiendo de dónde sea, pues aquí, por ejemplo, podemos etiquetar ese documento con Colombia, ¿vale? Entonces, si yo guardo esto, ahora, desde la pestaña de búsqueda, si yo le doy a los documentos que han sido etiquetados con Colombia, me va a mostrar solamente los documentos que tienen como cobertura Colombia, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, este documento que tengo aquí es el último que hemos creado. Vuelvo aquí a la parte de gestión documental y seguimos recorriendo las pestañillas y la funcionalidad del gestor documental. Bueno, también puedo etiquetar el documento, puedo ponerle, por ejemplo, que esto es una portada, ¿vale? Añado esa etiqueta y eso ya me permite, a través de del gestor de etiquetas, acceder a esos documentos a través de una etiqueta, ¿vale? Me voy aquí a la etiqueta portada y solo accedo al documento portada. Si me voy a la etiqueta factura, voy a acceder a todos los documentos que son facturas. Si me voy a contratos, accedo a todos los documentos que han sido etiquetados como contratos. ¿Vale? Vuelvo a mi estructura de gestión documental que había creado. Estamos aquí en documentos de la Seguridad Social, perdón, con este documento portada. ¿Vale? Una cosa muy importante también que tenemos aquí es el tema de los archivos adjuntos. Tener en cuenta que hay muchos documentos que, por ejemplo, informes, que son documentos que no tienen solamente que no se componen solamente de un único fichero, pueden tener adjuntos, por ejemplo, por ejemplo, un pliego de condiciones para la contratación de un determinado software o servicio, ¿no? Pues ese pliego tiene diferentes documentos que son adjuntos y que deben tenerse en cuenta. Pues nosotros podemos adjuntar aquí información o documentos a ese fichero principal, ¿no? Entonces yo le doy aquí, sube esto, le doy a añadir y si yo me voy a la pestaña sumario, yo ya tengo mi fichero principal, que era el fichero portada, y aparte tengo unos ficheros adjuntos, en este caso la imagen que yo acabo de crear. La puedo previsualizar,
¿vale? Y ya está. Puedo añadir cuantos adjuntos yo quiera, ¿vale? Luego seguimos a la pestaña relaciones. La pestaña relaciones es importantísima. Vamos a ver si hay algún documento que ya, bueno, vamos a explicar qué son las relaciones primero y después vemos algún documento que ya tenga relaciones creado. Las relaciones simplemente son hipervínculos entre documentos que están en el sistema, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una factura, si yo tengo las facturas en una carpeta y en otra carpeta tengo los albaranes, pero los quiero relacionar, ¿vale? Porque esta factura pues tiene relación con ese albarán. Entonces yo lo que hago es crear una relación entre esos dos documentos para poder navegar de forma fácil desde uno a otro. ¿Vale? Entonces, las relaciones pueden ser de tipo documento, ¿vale? Como os decía, buscando un documento que esté presente en el sistema, ¿vale? Ponemos aquí cualquier letra y el sistema va buscando. O puede ser una URL. Pensar, por ejemplo, en que hemos sacado, por ejemplo, somos una administración pública y hemos sacado una nueva... hemos cambiado algo dentro de nuestros procedimientos internos porque hay un BOE que nos indica que tenemos que hacer esos cambios, un boletín del Estado, ¿vale? Entonces, me voy a... ¿vale? Boletín del Estado. Y aquí encuentro el BOE que quiero referenciar, ¿no? Entonces, por ejemplo, copio esta ruta del enlace y le doy aquí que quiero que este documento tenga una relación con este BOE que ha sido publicado. Entonces voy a decir que este documento que he creado hace referencia a ese BOE. Entonces creo una relación. ¿Vale? Entonces yo ya desde este documento tengo acceso a ese BOE rápidamente, pero podría ser en lugar de una URL externa de un documento que está afuera, podría ser un documento que está en el sistema. Seguimos, ya hemos visto las relaciones, ahora vamos a ver la parte de comentarios, ¿vale? Aquí cualquier empleado podría llegar y decir, por favor, revisad este documento. ¿Vale? Y otro compañero podría venir y contestar a ese hilo o podría abrir un hilo nuevo, ¿vale? Cada documento pues básicamente va a tener una especie de foro en el que los colaboradores que trabajen sobre ese documento pueden comunicarse, ¿no? Y luego vamos a ir a una parte muy importante del tema de la gestión documental, que es el tema del historial. En el historial nosotros vamos a contar con dos cosas. La primera es, vamos a contar con un histórico, valga la redundancia, de todo lo que ha pasado con un documento. Por ejemplo, aquí podemos ver que el documento ha sido creado, que el documento ha sido modificado, que se ha creado una relación. Todo esto se va guardando junto con el momento en el que se ha hecho y el usuario que lo ha hecho, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos el almacén de versiones. En estos momentos, nosotros, este documento no tiene ninguna versión creada. Vamos a versionar este documento y vamos a ver cómo se manejan las versiones. Entonces, si nos vamos al sumario, la versión siempre aparece aquí a la izquierda. Cuando un documento se sube al sistema, por defecto se sube con la versión 0.0. Para modificar una versión tenemos dos opciones. Tenemos la versión, las modificaciones que se realizan de forma automática y las modificaciones manuales. Vamos a empezar por las modificaciones manuales. O sea, un usuario, por ejemplo, sube otra versión de este documento y dice, quiero hacer un cambio de versión, un incremento de versión. Voy a incrementar la versión mayor porque el cambio del documento es sustancial. Incrementar la versión mayor significa que se va a modificar el número a la izquierda del punto, ¿vale? Incrementar la versión menor significa que no se han hecho cambios demasiado sustanciales. Por ejemplo, se ha hecho una corrección ortográfica, ¿vale? Entonces, eso significaría que queremos incrementar la versión menor y cambiaría el número a la derecha del punto. En este caso vamos a incrementar la versión mayor. Guardamos.
y vemos que ahora ya el documento aparece con la versión 1.0, ¿vale? Si nos vamos a la pestaña historial, pasan dos cosas. En primer lugar, que se registra que hemos creado una nueva versión, ¿vale? Y en segundo lugar, que si nos vamos a versiones guardadas, vamos ya a disponer de una versión que vamos a poder restaurar en cualquier momento, ¿vale? O comparar con la versión actual, ¿vale? Esa es la manera manual de cambiar las versiones, ¿vale? Pero hay otras operaciones que hacen que el cambio de versión se haga de forma automática. Por ejemplo, un flujo de trabajo. Vamos a hacer rápidamente un flujo de trabajo. En el sistema por defecto tenemos dos opciones, que es la revisión en paralelo y la aprobación en serie. La revisión en paralelo significa que queremos tener varios usuarios revisando el documento sin un orden específico, ¿vale? Lo pueden revisar todos al mismo tiempo, uno después de otro, da igual. Pero la revisión o aprobación en serie significa que vamos a tener primero un usuario revisando y hasta que ese usuario no termine la revisión no pasa al siguiente usuario. Iniciar un flujo de trabajo es muy fácil. Simplemente desde la pestaña sumario tenemos que escoger el flujo que queremos llevar a cabo. Yo voy a iniciar este flujo de trabajo. A continuación lo que va a pasar es que me va a aparecer un pequeño cuadro de diálogo aquí en el que me pide que seleccione los usuarios que van a participar en la revisión, ¿vale? Yo en este caso voy a seleccionar a mi compañera Cristina Calle, ¿vale? Perdón, aquí me he equivocado. Entonces yo le digo Cristi Calle, le digo que por favor haga una validación del documento y le digo Cristina, aprueba esta portada. Y le digo empezar flujo de trabajo. A continuación, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que tanto a mí, que soy la propietaria de este documento, como a Cristi, que le he pedido que realice una tarea, le va a llegar un correo electrónico, ¿vale? Más ratito, todavía se tarda un poquito en llegar el correo, entonces no lo vamos a ver todavía. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a salir y voy a entrar con el usuario de Cristi para que veamos cómo lo vería ella. Se ha creado también una pestaña flujo de trabajo en la que se va a ir recogiendo todos los avances del flujo de trabajo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, las tareas antiguas que han pasado, ha pasado que el sistema me ha pedido elegir los usuarios y yo ya lo he hecho, he seleccionado a Cristina, ¿no? La siguiente tarea es que Cristina apruebe ese documento y que lo apruebe antes del 21/4, ¿vale? Entonces, voy a salir del sistema y voy a entrar con el usuario de Cristi. Entro, ¿vale? Y si yo me voy al home, yo voy a ver un cuadro de diálogo que se llama mis tareas y aquí me va a comenzar a aparecer todos los documentos que yo tengo pendientes de aprobar, ¿vale? Este en concreto que yo he creado, que se llama portada doc, me aparece aquí, ¿vale? Me aparece que tengo plazo para aprobarlo hasta el 21 de abril. ¿Por qué me aparecen estos delante? Pues porque estos flujos están pasados, ¿no? O sea, Cristi se ha pasado de la fecha de aprobación, no los ha aprobado y por eso esto aparece en rojo. Entonces, en el caso del documento que yo he creado, si Cristi lo quiere aprobar, utiliza este enlace y se va directamente al documento, ¿vale? Se va aquí al cuadro de tareas, revisa el documento, ve que todo está bien y dice apruebo. Y le doy a validar. En ese momento, el estado del documento cambia a aprobado y la versión del documento se ha modificado de forma automática. Ahora ya estamos en la versión 1.1 del documento, ¿vale? Si me voy a la pestaña Historia, cuento pues con una serie de histórico de lo que ha pasado, ¿no? Se ha cambiado el estado del documento, ¿vale? Se ha pasado a aprobado, se ha creado una versión, el flujo se ha completado de forma exitosa, ¿vale? Y aparte, aquí en las versiones voy a tener la nueva versión que he creado. Entonces, ¿esto qué significa? Que si en algún momento yo decido volver atrás y ir a la versión 1.0, la puedo restaurar desde aquí. Vale, habíamos hablado también de cómo hacer para compartir documentación con usuarios externos. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Nos venimos aquí a cualquier
por ejemplo, voy a crear aquí un espacio que se llame proveedores, ¿vale? Y aquí vamos a compartir documentación con nuestros proveedores. Le digo crear, ¿vale? Y aquí dentro de esta carpeta voy a crear un espacio para compartir documentación con un determinado proveedor, ¿vale? Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí proveedor AAA, ¿vale? Entonces le voy a decir que yo quiero que estos documentos que le voy a compartir solamente él los pueda acceder hasta el 30 de este mes. Una vez que se supere esa prueba ya no va a poder acceder a esos documentos, ¿vale? Una vez que se supere esa fecha, perdón. Podemos hacer un comentario. Por ejemplo, estos son los comprobantes de pago de este mes. ¿Vale? Puedo indicar un correo para que se le notifique al usuario con el que voy a compartir estos documentos. Recordemos que ahora estamos viendo publicación externa, es decir, voy a compartir documentación con usuarios que no hacen parte del sistema, ¿vale? Entonces yo le digo crear y ahora aquí, por ejemplo, voy a pegar este documento que yo tengo aquí en la lista de trabajo, este contrato, y vamos a ver qué vería el proveedor AAA cuando yo le mande esta URL que tengo aquí. ¿Vale? La copio y la voy a abrir en otro navegador. La pego aquí. Y este proveedor AAA va a tener acceso sin necesidad de hacer login en el sistema a ese contrato que yo le he mandado. ¿Vale? Entonces, básicamente, pues esa es la forma en la que podemos compartir documentación con usuarios externos al sistema. Por último, una última funcionalidad que me gustaría destacar del software, porque es bastante vistosa, es la funcionalidad de sincronización, ¿vale? Yo me voy a ir, por ejemplo, a esta carpeta formación que yo tengo aquí y vamos a ver que, bueno, perdón, voy a salir de este usuario porque tengo que estar con mi usuario para poder mostrar la sincronización. Vale, me voy aquí a Verónica's Company y me voy a la carpeta formación. Lo primero que quiero que notéis es que yo tengo este iconito que está aquí en verde. Esto quiere decir que esta carpeta que yo tengo aquí la tengo sincronizada con mi equipo local. Es decir, que esta documentación la tengo también en mi equipo local. La tengo también disponible en mi equipo local, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí a mis documentos, ¿vale? Me voy a Nuxeo Drive. Aquí yo tengo una carpeta también que se llama formación. Y en esta formación, en esta carpeta, como podéis ver, tengo exactamente la misma documentación, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, significa básicamente que si yo quiero editar algo aquí, puedo acceder directamente al documento, ¿vale? Puedo trabajar en él, lo puedo editar y cuando yo lo guarde y haya hecho cambios, esos cambios se van a guardar de forma automática en el gestor documental y se va a actualizar la versión del documento, ¿vale? Quiere decir también que si algún compañero mío utilizando el gestor documental crea un documento aquí en el gestor documental online, en mis documentos también se me va a sincronizar y me va a aparecer ese nuevo documento, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues esto nos ahorra varios problemas. El primer problema que nos ahorra es el de trabajar sin conexión. Los documentos los voy a tener disponibles desde mi equipo local sin necesidad de que tenga conexión. Cuando yo recupere la conexión, todos los cambios que yo haya hecho o que hayan hecho otros usuarios, pues se van a sincronizar, ¿vale? Entre el servidor y mi equipo local. Esa es la primera cosa que se soluciona. Y luego, por ejemplo, nos ahorra tener que estarnos descargando documentación o tener que estar subiendo documentación porque podemos trabajar en nuestro equipo local simplemente
creando cosas aquí mismo, ¿vale? O arrastrando cosas y sin tener que acceder para nada, digamos, al browser, ¿no? Y esto, pues nada, nos permite seguir trabajando. Por ejemplo, tenemos que cargar un vídeo o algo así que es muy pesado, pues nosotros lo ponemos aquí en la carpeta en la que lo queremos subir y el vídeo pues ya se subirá, ya se sincronizará cuando se sincronice, ¿vale? Pero nosotros podemos seguir trabajando y haciendo lo que queramos, ¿vale? Entonces, nada, yo creo que yo ya he mostrado la funcionalidad más llamativa del gestor documental. El gestor documental tiene muchas más cosas, pero bueno, esa es la funcionalidad que más utilizan los usuarios, ¿vale? Ya son las 18:35, voy a dar paso ya a las preguntas, vamos un poquito tarde, os pido disculpas, al final me he extendido demasiado con la presentación teórica. Por favor, si alguien tiene una pregunta, que levante la manita para abrirle el micrófono y si no quiere hacer la pregunta por micrófono, simplemente que la escriba en el chat, ¿vale? Tengo comentarios en el chat, voy a leerlos. Me preguntaba Manuel Aguirre que dónde teníamos el data center para clientes en la América Latina. Comentaba que en Canadá, ¿vale? No tengo más preguntas por aquí. Ah, bueno, sí, tengo una nueva pregunta. Me preguntan por el tema de precios. Vale, los precios de Atento están publicados aquí, ¿vale? Os vais aquí a atento.com, ¿vale? Y desde atento.com os venís a la parte de precios. Y aquí en la pestaña Cloud tenéis todos los precios Cloud, ¿vale? Recordad que en el servicio se cobra por almacenamiento y por usuarios, ¿vale? Tenéis que ver más o menos en qué rango encajáis, ¿vale? Hay un usuario con la manito levantada, es Ignacio, ¿vale? Voy a abrirte el micrófono, Ignacio, ¿vale? Hola, Ignacio. 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 Bueno, parece que Ignacio tiene problemas. Vamos a cerrarle el micrófono. Tengo más preguntas en el chat, ¿vale? Voy a responder las preguntas que tengo en el chat. Pregunta Edgar, ¿la sincronización se puede crear, por ejemplo, una carpeta de un cliente y luego otra que la tengo en otra máquina, se podrá también tener sincronizada en la otra máquina? La sincronización se hace a nivel de usuario, ¿vale? Entonces, si tú has configurado el plugin con tu usuario, con un determinado usuario, lo que va a pasar es que todo lo que ese usuario tenga sincronizado se va a sincronizar con ese equipo local. O sea, tú puedes tener sincronizados múltiples dispositivos con el gestor documental, pero siempre lo que se va a sincronizar es lo mismo, es decir, lo que el usuario tenga activado como para sincronizarse, mejor dicho, las carpetas que tengan este iconito en verde. Por ejemplo, si yo le doy a asistencia técnica, si le pongo aquí esto verde, pues esa carpeta se me va a sincronizar, ¿vale? En cualquier dispositivo en el que yo tenga instalado el plugin del Drive. Vale, Edwin dice, ¿qué experiencia tiene en el sector público referente al almacenamiento cloud, en especial en Sudamérica? Pues clientes de gobierno en cloud en Sudamérica no tenemos, pero en España sí que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el caso del CEDER La Serena, que es un organismo que se encarga de desarrollo rural. Ellos tenían una instancia de Alfresco, ¿vale? Y decidieron pasarse a la nube con nosotros en Atento.
y básicamente pues lo que ellos creo que ya llevan unos 4 años así en el cloud de Atento, y básicamente ellos desde ahí pues gestionan toda la documentación del CEDER. En especial tienen un plugin de registro de entrada y salida con el que gestionan los oficios, las correspondencias que entra y que sale de la institución. ¿Vale? Luego tenemos también la Diputación de Málaga, que es un organismo que presta servicio a ayuntamientos o municipalidades o municipios muy pequeñitos de aquí de España, de Málaga, ¿vale? Entonces, básicamente, pues esos municipios utilizan Atento a través de la Diputación. Sigo con las respuestas. Carlos Cortés dice, al contratar una versión empresarial para unos 5.000 usuarios, ¿qué se requiere saber para realizar la migración del sistema actual a Atento? Bueno, las migraciones de ese tipo normalmente requieren un proceso de consultoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos saber de dónde a dónde se va a mover bueno, de qué sistema hacia Atento se va a mover la documentación. Necesitamos saber qué metadatos tiene y en general cómo está esa documentación para moverla al sistema, ¿no? Dónde está ubicada, si está en sistema de fichero o si está en otro sistema SM. Si está en otro sistema SM, pues podemos utilizar el conector CEMIS siempre que ese gestor documental implemente el estándar CEMIS. Si está en un sistema de ficheros, podemos utilizar el Drive, que es el plugin que os he mostrado hace un ratito, que nos va a permitir básicamente pues en esas carpetas, como tenemos las carpetas aquí creadas, nos va a permitir mover desde equipos locales hacia el servidor carpetas. Yo aquí al Drive yo puedo perfectamente, por ejemplo aquí en formación, yo puedo perfectamente arrastrar una carpeta entera. Vamos a ver si encuentro alguna carpeta por aquí que pueda ser de utilidad. Por ejemplo esta de webinar. La puedo arrastrar aquí y esta carpeta ya se me va a subir al sistema de gestión documental con la misma estructura que yo tengo, ¿vale? Entonces, ese sería un segundo método. Y luego tenemos el método a través de del módulo de captura de Atento, que es el Atento Smart Engine, que básicamente nos permite la importación recursiva de documentos, de estructura de documentos. Aparte, este método también está muy bien cuando queremos indexar documentación que no está indexada, ¿vale? Porque el sistema puede pasarle un OCR a toda la documentación y enviar ese OCR al sistema de gestión al módulo de gestión documental de Atento. Entonces ya quedaría indexada toda la documentación. Sigo. Dice Edwin, como experiencia al fresco está más en el mercado. Para Sudamérica, ¿qué plan de marketing tienen ustedes? Bueno, nosotros concretamente nos estamos centrando en los mercados de Colombia, Chile y México. Básicamente ahora son nuestra prioridad porque ahí es donde ahora mismo tenemos más aliados. No significa que el resto de mercados de América Latina no nos interese. De hecho, tenemos clientes en Perú, por ejemplo, clientes en Argentina también. Pero digamos que nuestra estructura de partners donde está más afianzada es básicamente en Chile y en Colombia, ¿vale? Y son países desde los que recibimos gran cantidad de demanda, gran cantidad de consultas. Entonces, pues por eso tratamos de enfocarnos y de posicionarnos en estos mercados. Sigo. Edgar me pregunta, ¿es posible tener una copia de seguridad de los datos alineados con Drive de Google o Dropbox? Nosotros tenemos un plugin para Google Drive, ¿vale? Que básicamente lo que hace es que nos permite
almacenar información que está en Google Drive, ¿vale? Y editar desde Google Drive información que está en el gestor documental, o sea que en ese sentido se podría. Y en la actualidad estamos trabajando en una integración con, en integraciones con Dropbox y con Box, pero esta integración se va a hacer desde lo que es el módulo de captura, porque creemos que tiene más sentido, o sea, creemos que tiene mucho más sentido que la gente quiera traerse sus documentos de Dropbox o de Box al gestor documental o a la herramienta de captura para hacerles algún tipo de procesamiento. Sigo, que si para Ecuador tenemos algún contacto, bueno, tenemos algunos partners, ¿vale? Que son, en realidad son empresas colombianas que tienen presencia en Ecuador, o sea que sí tenemos algunos, y tenemos algunas cuentas también abiertas con el Ecuador. Vale, sigo con Carlos, que me pregunta que si las actividades las realizamos en la localidad o se hacen en línea. ¿Qué actividades te refieres? No sé, no sé exactamente a qué actividades te refieres. Si me das más información te respondo, Carlos. Respecto a la migración. Vale, nosotros tenemos las dos modalidades, ¿vale? Las podemos realizar, bueno, en realidad serían tres. Tenemos la opción de realizarla a través de un partner, de un socio de negocio que haga el servicio de migración allí. Tenemos la opción de que nuestra gente viaje allí, ¿vale? En ese caso, habría que considerar unos costes de viáticos, ¿no? Y tenemos la opción con la que nosotros preferimos trabajar la mayoría de veces y es la opción de remoto, de trabajar en remoto. De hecho, nosotros tenemos muchos clientes en América Latina que básicamente pues hemos puesto o sea, lo que hemos hecho siempre ha sido de forma online, ¿no? Ya sea formación, consultoría, o sea, todos esos servicios somos perfectamente capaces de prestarlos en forma remota, ¿vale? Eso también nos da mucha flexibilidad y por supuesto aligera los costes, ¿no? Porque no es lo mismo mandar a nuestros expertos allí a América Latina que hacerlo todo de forma online. Vale, pues si vosotros no tenéis más preguntas, yo voy a dar el webinar por finalizado. Os agradezco mucho. Perdonadme que a veces me he perdido un poco, estoy un poquito cansada y tengo muchísima sed y se me olvidó traer agua. Pero nada, os agradezco bueno, tenemos una nueva pregunta. ¿Es posible que Atento te dé la opción de poder independizar un documento que está unificado en PDF, hacerlo como cada hoja? El módulo de captura, Edgar, el módulo de captura te permite partir, por llamarlo de alguna manera, o dividir, por ejemplo, un PDF por tipo documental. Es decir, si tenemos en un PDF, por ejemplo, un contrato de trabajo y luego a continuación tenemos un documento de identificación, llámelo como lo llame cada país, ¿no? Una cédula de ciudadanía, un DNI, un ID, lo que sea. Y luego tenemos, por ejemplo, un documento de la Seguridad Social, ¿no? Tenemos un PDF con esos tres documentos. Entonces, lo que Atento haría sería pasar página por página y clasificar esas páginas. Entonces, la primera la clasificaría como contrato, la segunda la clasificaría como DNI o ID y la tercera la clasificaría como documento de la Seguridad Social. Entonces, en el momento en que las tiene clasificadas, podemos decirle también que realice una operación extra que es dividir por cada tipo documental. Entonces nos dividiría ese PDF original en tres PDFs, cada uno con un tipo documental determinado.
Vale, pues nada, como les iba diciendo, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por haberse quedado todo este tiempo. Espero que haya sido de utilidad todo lo que os he contado. Y nada, hasta la próxima, que es el día 30, el día 30 de abril vamos a tener un webinar de captura para los que estéis interesados en el módulo de captura de Atento, que va a ser sobre cómo la captura de documentos puede ayudar a la prevención y detección del fraude, ¿vale? Entonces, si queréis estar en el webinar, solamente hace falta que os registréis bien desde el blog. En el blog están los enlaces, ¿vale? Os lo muestro rápidamente. O bien porque os llegará seguramente la invitación por correo electrónico, ¿vale? Aquí tenéis este post, calendario de webinar de abril, y desde aquí podéis acceder a la página de registro, ¿vale? Nada, muchísimas gracias. Este vídeo lo publicaremos en el blog de Atento, probablemente lo mandemos también por email. Y nada, un millón de gracias y espero que podamos contar con todos vosotros en una próxima oportunidad. Un saludo y buena tarde. Muchas gracias.